Cozy, uno de los supervivientes del Visual Kei de los 90, el Pierrot, la marioneta, el inalcanzable y misterioso color rojo de Malice Mizer. Bienvenido a Asian Music JP de Fer, hoy Honey Vanity. Cozy es el tipo al que de niño obligaron a estudiar piano, aunque a él lo que le gustaba era el dibujo y la pintura. Aún así, en el instituto se enamoró de la guitarra eléctrica, por lo que poco tiempo después abandonaría su Niigata natal para irse a vivir del rock a Tokio, donde conoció a Mana y en 1992 formaron Malice Mizer. De Malice Mizer tengo un especial dividido en dos vídeos. Es muy fácil de encontrar, está en el canal, pero hoy nos vamos a enfocar en su etapa posterior a Malice Mizer, en la que, además de tener una carrera en solitario, Cozy ha estado involucrado en un montón de proyectos musicales. Por ejemplo, entre 2001 y 2005 fue Eve of Destiny con Haruhiko Ash. Luego en 2010 formó Shabbat, un proyecto musical muy breve que terminó en 2011. También creó Dale, una banda con la que hacían covers, versiones de clásicos del gótico. En 2012 crearía Sis, un proyecto que sigue en activo y que ha resultado ser el grupo más sólido de todos, aunque también creó Bamket. Por si fuera poco, da bastante la impresión de que tras Malice Mizer no ha habido ningún proyecto musical que lo enamorara lo suficiente como para ser el único. En definitiva, todos estos proyectos han sido siempre góticos, oscuros, industriales, o más electrónicos, sintetizador sin truenos ni tormentas, synth pop, que bueno, son los ámbitos naturales, musicales de Cozy. De todos modos, olvidaremos todo esto porque la canción de hoy, Honey Vanity, la encontramos en Chaos Kinema de 2003, su primer single en solitario. Y musicalmente, a pesar de todo lo que he dicho sobre el sonido de Cozy, Honey Vanity es mucho más ligera, tiene cierta ingenuidad y, aunque es lánguida y tiene cierta melancolía también, no es ni triste ni oscura. Es una canción que ha encontrado una frase melódica muy adictiva, que repite una y otra vez, cosa que es muy coherente con el sentido de la canción, eso lo explicaré después. Y exprime muy bien esta frase melódica, quiero decir, juguetea con ella, la aviva, la calma, bailotea, pero no demasiado. Vamos a ver el vídeo que he hecho yo mismo con imágenes de Cozy porque videoclip o no hay o yo no lo he encontrado. Además, he añadido la letra en romaji por si alguien se la quiere aprender. No es muy complicado. Subiré el vídeo aparte en el canal, en la lista de Visual Kei, aunque de lo que se trata es de disfrutar la canción. Auricular y tic-tac. ¿Veis? Lo fundamental es esta guitarra acústica y esa percusión que parece un xilofón, ¿no? O algo. Esta frase musical que acabamos de escuchar es el leitmotiv, es la base. ¿Veis el ánimo? Lánguido, ¿no? De repente sube, ¿no? Un poco. Y desciende. Oíd la guitarra de fondo, está en bucle. Y esa percusión.
Cuando se te mete el konnichiwa. No se te spamas de la cabeza. Ojo, que se viene una sección. Mirad cómo va quedándose solo a la guitarra. Pero la guitarra no para, ¿eh? Va y vuelve, siempre regresa a esta frase, ¿eh? Ahora volverá con un eco que lo hace todo como muy onírico. Ya veréis. ¿Oís el eco? Cada vez más. Hay un coro raro ahí, ¿eh? Genial. Por cierto, que Cozy hizo una versión de Honey Vanity llamada Honey Vanity Retromantics Club Mix, que es la que suele tocar cuando va a tocar Honey Vanity en directo. Pero a mí no me gusta tanto, me gusta muchísimo más la original y es mi canal, o sea... La letra, bueno, empieza diciendo ese kanashimi sayonara. Bueno, eso significa adiós tristeza. Luego dice kanashimi konnichiwa. Y eso hola, ¿no? Ahora veréis, dice adiós tristeza, dolor profundo que conozco por primera vez. Hola tristeza, demasiado viva y brillante. Bueno, yo creo que esta es la clave, ¿no? O sea, habla sobre una tristeza que va y viene en un bucle infinito, ¿no? Se despide, le da la bienvenida, se vuelve a despedir, le vuelve a dar la bienvenida. Y cuando le dice adiós, dice que es como un dolor que desconocía, que siente por primera vez, y cuando le da la bienvenida, la ve como algo bello y hermoso. Bueno, continúa. Adiós tristeza, dispersa y girando como un tío vivo. Creo que intentaré cambiar las cosas. Carrusel de vida brillante. O tío vivo, ¿no? Tío vivo, carrusel, merry-go-round. Aquí para mí reafirma la idea del bucle, ¿no? Lo de girando y girando sin parar como un tío vivo, sin ir a ninguna parte. Yendo, pero siempre regresando. También, ¿no? El viaje en tío vivo es un poco frustrante si lo piensas, en el sentido de que sí, es todo muy bonito y muy brilloso, pero es una mentira, no vas a ningún lado. Parece que te estás yendo, pero en realidad no. Luego continúa. Te proyectas en mi corazón, haciendo señas y sonriendo, fingiendo ser una bailarina, desvanecida en las olas de la oscuridad, reseca y desgarrada en el tiempo. Creo que habla del amor en general, es decir, que es algo que todos anhelamos y vemos como algo absolutamente maravilloso, pero cuando sale mal nos tenemos que despedir de él en un momento como muy desgarrador. Y a pesar de esas vivencias,
cuando volvemos a ilusionarnos en un nuevo amor, lo volvemos a recibir con tanta ilusión como si fuera la primera vez. Volvemos a verlo brillante y a enamorarnos y estamos en un bucle en el que, bueno, solo frenas cuando te estabilizas, ¿no? Emocionalmente, pero si no, te metes en un amor con ilusión, sales molido a palos emocionales y luego te vuelves a meter en otra historia con la misma ilusión y así una y otra vez, ¿no? Merry go round. Around and around and around. Los fans de Cozy y Malice Mizer, que somos los mismos, han creado muchísima literatura en torno a la interpretación de la letra de esta canción. Yo creo que quieren ver más de lo que hay. Algunos dicen que tiene que ver con su historia con Malice Mizer, otros que lo que describe es su relación con Mana. Yo creo que no, yo creo que la verdad que la interpretación que os he dado es la que yo veo, ¿vale? Ocurre que entre el fandom de Malice Mizer, dado que es muy pasional y que la historia de Malice Mizer es como un poco trágica, dado el abandono de Gackt en su momento, bueno, todo esto ya lo expliqué, ¿no? Pero siempre han quedado como muchas ganas de saber más, de una esperanza de que haya un regreso y bueno, conocer más detalles sobre el universo Malice Mizer y creo que es algo que no va a ocurrir, ya no va a ocurrir. Antes de irme quiero daros un dato curioso porque lo encontré. Resulta que Cozy tiene 3 guitarras, una roja llamada Akauzukun, Akai significa rojo en japonés, otra roja y negra llamada Bizauzu, que no tiene nada que ver con rojo y negro el nombre, porque si Akai es rojo, Kuroi es negro, así que no. Y una tercera llamada Shirouzuko. Esta sí tiene que ver con el nombre porque es blanca y blanco en japonés es Shiroi. Habéis podido ver que he ido compartiendo unas capturas con detalles técnicos de las guitarras, porque conozco gente lo suficientemente loca como para querer hacer pausa, captura y mirarse esos detalles. Y por hoy, ya, see you next time. ¡Buah!